Amigos, regresamos con más de noticias Globovisión Internacionales, @Trina Acevedo, @J. Enrique Robles y @internacionales_GB para que nos envíen sus comentarios. También disponible nuestra señal 24 horas en vivo por YouTube, Globovisión en vivo. Gracias también a quienes nos ven y se conectan por esta vía. Vamos a analizar el tema del día de hoy. Se trata de este nuevo proceso constituyente en Chile y para eso recibimos a esta hora a Guillermo Holzman, es analista político. Bienvenido. Guillermo, ¿nos escuchas? Sí, ahorita escucho bien, en lo otro tengo reverberancia. Ok. Me cuesta entenderlo. Gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Quisiéramos iniciar lo que será este análisis preguntándole qué deberá tener esta nueva constitución para que sea aprobada, que no tuvo la otra. La verdad es que este nuevo proceso constituyente que se inicia en nuestro país es el resultado de un proceso anterior que fracasó y que significó una derrota política para el gobierno el pasado 4 de septiembre de 2022. Este nuevo proceso ahora es distinto, está radicado en sede legislativa, donde la Cámara de Diputados y el Senado han definido la hoja de ruta, no sin antes haber establecido 12 principios que necesariamente deben ser considerados en la nueva Constitución. Esos 12 principios fueron acordados por todos los partidos que tienen representación parlamentaria y suponen no solamente establecer el concepto de soberanía de Chile, sino que incorporar uno de los temas más debatidos en los últimos meses, como es un Estado social y democrático de derecho que está dentro de las condiciones para esta nueva redacción. Sin embargo, para poder llegar a todo esto, la reforma constitucional que abre este proceso establece que hay varias etapas y al menos 2 filtros. El primer filtro tiene que ver con el comité de expertos designados en forma paritaria por la Cámara de Diputados y por el Senado, que son 24 miembros, donde también hay paridad de género. El segundo es un comité de admisibilidad, que es un poco el veedor o el controlador de que todo el proceso tenga coherencia institucional. Y posteriormente está propiamente el Consejo Constitucional, que será electo el 7 de mayo de este año. Y es ahí donde se espera de que las distintas fuerzas políticas tengan una representación, considerando de que el sistema electoral a utilizar es el que se utiliza para elegir al Senado acá en Chile, de tipo regiones, pero a su vez también se dejó claramente establecido de que las listas van a ser conformadas por los partidos políticos y en consecuencia los independientes deben sumarse a una lista de partidos, que es una diferencia muy sustantiva con respecto al proyecto anterior, donde los independientes o organizaciones sociales podían conformar listas para poder llegar a este proceso constituyente. Y se esperaría, en consecuencia, de que este comité experto, al que va a asumir el 6 de marzo, en 3 meses debe preparar un borrador de constitución para someterlo al Consejo Constitucional, y ahí se va a abrir el debate, el cual debería dar como consecuencia una propuesta de nueva Carta Fundamental que sería plebiscitada el 17 de diciembre de este año. Bien, y otra de las diferencias bastante significativas es que ninguna figura de esa convención que la gente rechazó por abrumadora mayoría no podrá participar en esta nueva comisión. ¿Qué está también caracterizando esta nueva comisión y cómo podría verse la estabilidad en quienes la conforman por estos acuerdos alcanzados previamente con diferentes factores políticos, a excepción del Partido Republicano, que decidió no participar más porque cree que al país no le hace falta una constitución? Pero ¿cómo está entonces esa opinión mayoritaria de los partidos y también cómo se configura con la población? A ver, si he entendido bien la pregunta, el anterior proceso constituyente que fue rechazado por la ciudadanía en un esquema de voto obligatorio, y donde hubo un cambio respecto a cómo se desplegaban las mesas electorales, estableciéndolas cercanas al domicilio de los votantes, efectivamente implicó un punto de inflexión respecto al gobierno de Gabriel Boric, que había apostado todo por la aprobación de esa anterior propuesta constitucional. Al no suceder eso, pasan 2 cosas irrelevantes. La primera de ellas es que la crisis político-institucional que se da en Chile en el año 2019 y que abre ese proceso constituyente, claramente es rechazado en términos de la propuesta que se presenta a la ciudadanía. Y en segundo lugar, al estar el gobierno de Boris apoyando derechamente como esta opción, claramente sufre una derrota política muy relevante. En consecuencia, este marco de referencia donde
con más del 80% de votantes participando y que rechazó la actual propuesta, dejó al gobierno en una situación claramente de minoría en términos de su capacidad de poder manejar un nuevo proceso constituyente, y quedó todo dentro de lo que eran los acuerdos políticos al interior del legislativo. En esa perspectiva, entonces, hoy día el gobierno de Gabriel Boric enfrenta con el proceso electoral para elegir la constituyente, que como decíamos, la elección es el 7 de mayo de este año, y donde ya tiene problemas porque van con dos listas distintas, separadas, y eso significa una división al interior de la coalición, pero la oposición no está mejor en términos también del fraccionamiento que tiene, y donde uno esperaría de que gran parte de las propuestas políticas o electorales frente a esta elección de nuevos consejeros constituyentes, en definitiva van a estar marcadas por un proceso de polarización, o un ambiente, mejor dicho, de polarización, y también de populismo, porque todos los partidos políticos claramente están pensando en las próximas elecciones e incluso en la presidencial que está establecida para el año 2025. Guillermo, ¿y cuáles serán esos retos de esta nueva propuesta a nivel de intereses de la población? Por ejemplo, una encuesta del Centro de Estudios Públicos pone por encima, por ejemplo, la delincuencia, los asaltos, los robos, incluso por encima de la salud, la educación. El proceso constituyente, sin lugar a duda, es un gran paraguas que va a estar presente durante todo este año, pero este año también el gobierno ha tenido que enfrentar urgencias que no están solucionadas, y la primera urgencia es el tema de la seguridad, de protección de seguridad. Tenemos una serie de bandas como el Tren de Aragua, tenemos algunas bandas que vienen de México, otras que vienen de Colombia, también de Brasil, que están operando acá en Chile y que han generado una espiral de violencia, que han establecido un temor y un miedo en la población, y que se expresan en las encuestas de opinión pública, que no solamente colocan como primer problema a solucionar, sino que también implican una baja de la adhesión al presidente Boric y a su gobierno. En consecuencia, el presidente Boric hoy día, a raíz particularmente del tema de inseguridad, es un gobierno de minoría, no solamente en las encuestas, sino que también en el legislativo, donde no tiene la mayoría o la mayoría necesaria para poder imponer una agenda legislativa. Al lado de eso, tenemos un proceso de reformas estructurales, como le podríamos llamar, y le llama incluso el gobierno, que tienen que ver con las pensiones, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación y también con la seguridad, por supuesto. Y esos elementos hoy día todavía están en discusión. Actualmente, durante el mes de febrero, hay receso legislativo en Chile, por lo tanto, todos esos temas se van a abordar en el mes de marzo. Pero al lado de eso también, como si eso fuera poco, están los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, que el gobierno de Gabriel Boric le ha dado especial relevancia, y no solamente va a estar marcado por una serie de ceremonias, congresos, seminarios y una serie de actividades en torno a eso en Chile, sino que también en el extranjero. En consecuencia, hay un panorama político complejo, donde hay un paraguas de un proceso constituyente en marcha, hay una urgencia e importancia respecto a temas que importan a la ciudadanía, y con un cuestionamiento de la legitimidad del gobierno de Gabriel Boric, y a su vez también está lo que es el raconto, el déjà vu respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Bien, nuestro invitado el día de hoy entonces nos enmarca un poco parte de esos elementos que rodean este nuevo proceso constituyente y también la actualidad política en Chile, Trina. Así es, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Guillermo Olsmann, analista político desde Chile. Gracias, Guillermo. Y José, muy agrado conversar con ustedes.